Hola Trekkers, hoy llegamos a las Bahamas, exactamente a la isla Bimini, un paraíso tropical en el corazón del Caribe. Hoy te llevaremos a descubrir el Resort World Bimini Beach, un lugar que combina lujo, aventura y belleza natural como ningún otro. No demoremos más y comencemos esta nueva aventura llena de agua turquesa. Para los que nos siguen saben ya que nos encontramos en medio de un crucero desde Miami hasta la isla Bimini, en las Bahamas, a bordo del Carnival Conquest en un viaje de 4 días y 3 noches. Precisamente en el tercer día de aventura, el Conquest nos ha traído a 60 millas de distancia desde Miami para disfrutar de una mañana y tarde caribeña en las aguas turquesas de un club espectacular que nos promete no solo disfrutar del mar bahamense, sino también de mucha fiesta, diversión y momento de relax en uno de los paraísos más bellos que he visitado. La visita al club de playa forma parte de un tour que adquirí como parte del viaje en el Carnival Conquest y que por $60 para 2 personas me promete traslado de ida y vuelta desde el barco al club y viceversa, así como una pequeña merienda, trago de bienvenida y por supuesto la fiesta en una piscina gigante frente a una playa maravillosa y refrescante en las Bahamas. El club de playa forma parte del Resort World Bimini Bahama Beach, propiedad de uno de los emporios hoteleros más lujosos y prestigiados del mundo, el Hilton. Luego de un rápido proceso de desembarque del Carnival Conquest y caminar unos 200 metros desde la salida del barco hacia el centro del puerto de Bimini, abordamos un tren que nos llevará hasta el club, ubicado a unos 15 minutos de ruta. Cabe precisar que este tren es un servicio gratuito de transporte del Hilton y que puede ser utilizado tanto por aquellos pasajeros que adquirieron un tour con la empresa Carnival como aquellos que decidieron explorar la isla de forma independiente. La isla de Bimini se compone en realidad de dos islas principales, Bimini Norte y Bimini Sur, junto con algunas islas más pequeñas. En conjunto, estas islas tienen una superficie total de aproximadamente 23 millas cuadradas, alrededor de 60 kilómetros cuadrados, por lo que explorarla no es una tarea difícil. Muchos de los viajeros optan por rentar un carrito de golf para transportarse por toda la isla, pagando para ello desde $80.
Cabe señalar que no hay posibilidad de perderse en la isla, ya que cuenta con una sola vía de acceso de ida y de vuelta. En cuanto a su ubicación con referencia a Nassau, la capital de las Bahamas, Bimini se encuentra al noroeste de Nassau. La distancia aproximada en línea recta entre Nassau y Bimini es de alrededor de 50 millas náuticas, aproximadamente 93 kilómetros. Se puede llegar a Bimini desde Nassau en avión o en ferry, mientras que desde Miami se puede hacer vía ferry en un viaje de 4 horas o también como parte de un crucero como lo hicimos nosotros. En ambos casos, la ubicación de Bimini la convierte en un destino accesible para los visitantes que desean explorar esta hermosa parte de las Bahamas. Ya de regreso a nuestro tour, el tren nos ha traído ya en un viaje de entre 10 y 15 minutos al Club World Bimini Beach. La emoción y ganas de disfrutar de las aguas turquesas del Caribe se deja ya sentir entre los visitantes. El acceso al club es muy rápido, tanto para aquellos que compraron el tour como parte de su crucero, como para aquellos quienes se animaron a último minuto y decidieron comprar su entrada en el mismo lugar. La diferencia de precios es importante si consideramos que en nuestro caso pagamos a Carnival $60 para 2 personas por un pasaje que incluye, además del uso de las instalaciones, de un refrescante cóctel de bienvenida llamado Bahama Mama, que puede ser servido sin o con alcohol, además de una merienda consistente en una porción de hamburguesa o nugget acompañado de papas fritas o papas preenvasadas conocidas como chips, además de una soda o cerveza. Mientras que aquellos que decidan adquirir una entrada en la puerta del mismo club pagarán desde $45 solo por el derecho al uso de las instalaciones por persona. El club de playa se encuentra dividido en 3 áreas. La primera de ellas, la paradisíaca Playa 360 de aguas turquesas muy refrescantes y que te invitan a la práctica de snorkel y otros deportes acuáticos. Las otras 2 áreas la componen 2 grandes piscinas, la primera de ellas destinadas al uso familiar y donde padres y niños pasan horas de super diversión bajo el caliente sol bahamense. La segunda piscina y la más grande corresponde al área de solo para adultos y en ella los visitantes pueden disfrutar del servicio del bar mientras bailan y cantan al ritmo de las mejores canciones de moda seleccionadas por un DJ que lo da todo por hacerte pasar el mejor día de playa de tu vida. Los huéspedes podrán encontrar como parte de las instalaciones del club cómodas y privadas carpas para cambiarse la ropa de baño, así como lockers para guardar sus pertenencias. Cabe precisar que el uso de los lockers no está incluido en tu entrada, por lo que deberás abonar un pago extra que va desde los $10 durante tu estadía. También existe la posibilidad de rentar cabañas privadas para hasta 4 personas ubicadas frente a la playa. Este servicio se encuentra incluido como parte del tour denominado Club 360 que Carnival te ofrece a un costo de $110 por persona.
Ya en la playa los visitantes pueden hacer uso de camastros para tomar el sol bajo una gigante sombrilla. Además podrán hacer uso de kayaks que están incluidos en su entrada. Asimismo existen diferentes bares tanto en el área de playa como en las piscinas, a lo que amables camareros podrán traer tu bebida preferida, aunque desde ya te digo que los costos no son muy baratos. Como parte de nuestra entrada accedimos a una merienda, la misma que es servida frente al área de la piscina familiar y que te permite escoger entre una hamburguesa, deditos de pollo o pescado, nuggets o dos hot dogs, acompañados por una porción de papas fritas. En nuestro caso no alcanzamos las papas fritas, por lo que nos dieron una bolsa de papas preenvasadas de sabor de limón que estaban buenas. Además nos dieron un refresco helado en lata. Además de esta merienda, existe la posibilidad de almorzar en el restaurante Club 360 por un costo que inicia en $60 de plato. Nosotros decidimos esperar y regresar al barco donde un enorme buffet ya estaba incluido y nos esperaba. La experiencia de un día de playa en este club es realmente imperdible. La buena vibra, la excelente música y la frescura del mar Caribe convierten a este momento en algo que no se te olvidará en la vida. Llegada a las 3 de la tarde, es hora de montarse nuevamente en el tren para ir de regreso al Carnival Conquest, ya que el mismo tiene como hora de partida del puerto las 4:30 de la tarde rumbo a Miami. Y antes de concluir, quiero ofrecerles unas disculpas a todos aquellos trekkers que esperaban mi video con el room tour de la cabina que me acogió durante mi viaje en el Carnival Conquest, y a quienes no podré satisfacer toda vez que mi material en video sufrió un desperfecto técnico de última hora. A todos ustedes mil disculpas y aquí las pocas imágenes que pude salvar. Y ahora sí, ya de regreso al barco, vamos en camino al puerto de Miami, ciudad que es mi casa desde hace 6 años y de la que pronto te traeré más trucos para hacer de tus viajes la mejor experiencia sin gastar mucho. Hasta entonces.